Hola a todos. Vamos a estudiar en el presente video cómo fue el proceso de revolución pacifista en la India y cómo se logró, tal como vemos en nuestro título, la independencia de esta nación. Pero para poder comprender este proceso de independencia, vamos a tener que irnos al año 1877, porque en este año la reina Victoria de Inglaterra, la señora que estamos viendo en la imagen en nuestra pantalla, se proclamó ni más ni menos que emperatriz de la India, un territorio que estaba ocupado por 30 millones de personas, para que ustedes se den una idea. Y también hay que pensar que Inglaterra empezó a explotar más que nunca la India, sobre todo utilizando las materias primas que obtenía de ella para la producción que luego se hacía en Inglaterra. Pensemos ni más ni menos que en la revolución industrial. Inglaterra estaba pasando por plena revolución industrial, entonces servía de la materia prima de la India para luego producir de forma más elaborada en Inglaterra y poder exportar al mundo e enriquecerse cada vez más. Entonces la India era ni más ni menos que una colonia británica, como lo eran muchas otras colonias a lo largo de todo el mundo. Pero sigamos un poco más adelante en la historia y vayámonos ya a la Primera Guerra Mundial y a la figura de esta persona que estamos viendo aquí, que ya les voy a contar quién es. Primera Guerra Mundial, entonces, Primera Guerra Mundial, nos ubicamos en el siglo XX y en este momento, les cuento, se va a desarrollar en la India un proceso en mira ya de lograr la independencia de la India. Los hindúes dijeron, bueno, basta, tenemos que dejar de depender económicamente, si se quiere, de los británicos. Y se va a formar entonces en este periodo lo que se conoció como el CNI o también Partido del Congreso Nacional Indio. Partido del Congreso Nacional Indio, cuyo líder, y ahora sí ya podemos afirmar, era ni más ni menos que el señor Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Gandhi nace en el año 1869 y muere en el año 1948. Quiere decir que en 1877, cuando la reina Victoria se proclamaba emperatriz de la India, Gandhi contaba solamente con 7 años, para que ustedes más o menos se vayan ubicando. Pero entonces, volvamos al siglo XX, Primera Guerra Mundial, se forma el Partido del Congreso Nacional Indio, que estaba comandado, si se quiere, por Mahatma Gandhi y, por otro lado, Nehru, personaje que vamos a ver más adelante. Ahora bien, ¿qué más tenemos que decir de Gandhi? Gandhi quería una revolución pacifista, claro está, para poder lograr la independencia. Para que ustedes se den una idea, su forma de oponerse era por medio de huelgas de hambre, no acatando diferentes leyes, por ejemplo, no participando en las elecciones. Bueno, como estamos diciendo, él quería la paz, quería lograr un cambio radical en la India para que ésta lograra su independencia, pero de forma pacífica siempre. La paz ante todo cuando hablamos de Gandhi. Les cuento que, por ejemplo, en el año 1930, él impulsó la abstención del pago de impuestos, sobre todo en lo que eran los impuestos a la sal. Vamos a mantener esta imagen. Impuestos a la sal, como decíamos, él se negó a que se paguen estos impuestos, entonces junto a seguidores que él tenía, sobre todo seguidores del Partido del Congreso Nacional Indio, emprendieron una forma, si se quiere, de protesta, una caminata
hacia lo que era la zona y precisamente el mar de Omán. Y es muy curioso porque ¿qué va a hacer Gandhi y sus hombres aquí? Van a empezar a fabricar ni más ni menos que sal. ¿Cómo? Evaporando el agua marina. ¿Y qué va a pasar? Esto le va a costar a Gandhi su libertad por alrededor de un año. Recordemos que esto fue en 1930 y luego en 1931 va a ser liberado. Entonces, es muy curioso cómo de alguna manera él se oponía a lo que establecía la corona británica, pero de forma pacífica, como vemos en este caso emprendiendo esta caminata, oponiéndose al pago de impuestos a la sal y fabricando la propia sal en el mar de Omán junto a sus hombres. Lamentablemente en el 30 le costó su libertad, pero repetimos, en el 31 fue finalmente liberado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los indios, les cuento, van a ayudar a los ingleses, diciendo, bueno, vamos a ver si de alguna manera podemos, nada, obtener la libertad, a ver si los británicos terminan de oprimirnos un poco y terminan liberándonos y reconociendo nuestra independencia. Y vamos a ver esta figura en unos segundos, pero ¿qué va a pasar? Como decíamos, Segunda Guerra Mundial, la India ayuda o apoya a Inglaterra, es decir, claro está, a los británicos en miras de obtener su independencia, pero en 1935, al declararse la Constitución, el Estado se va a dividir, y atentos con esto, el Estado indio se va a dividir entre la Unión India y Pakistán. Que para que ustedes se den una idea, estaba integrada respectivamente por hindúes y musulmanes. Había una repartición entre hindúes y musulmanes. Y esto lo hizo enojar muchísimo a Gandhi. Y así como lo hizo enojar a Gandhi, va a entrar en juego, ahora sí vamos a explicar quién es este señor pelado, va a entrar en juego el primer ministro inglés, ni más ni menos que Winston Churchill, que como decíamos era el primer ministro inglés, del cual hemos hablado en varios de nuestros videos, que se había opuesto ni más ni menos que a la independencia de la India. Churchill quería todo para Inglaterra. Ni loco iba a reconocer la independencia de la India. Inclusive durante 1942 encarceló a muchos líderes del partido del Congreso. Recordemos del cual formaba parte Gandhi. Pero en Inglaterra, finalmente, va a triunfar, recordemos, el Partido Laborista con el señor Attlee, y Churchill queda a un costado. Triunfo del Partido Laborista en Inglaterra. Hecho que no podemos dejar de lado, como vemos, porque triunfando Attlee queda por fin desdibujada la figura de Churchill. Y con Attlee a la cabeza, en 1947 la situación va a cambiar por completo, sobre todo en la India. ¿Por qué? Y hagamos nuevamente un espacio. ¿Por qué? Porque se va a acordar el retiro de los ingleses del territorio de la India. Y el 15 de agosto del año 1947 se estableció formalmente la Unión India. La Unión India, gobernada por este señor que vemos en la imagen, que es ni más ni menos que el señor Nehru. Nehru, que había formado parte también del partido del Congreso Nacional Indio junto con Gandhi. Ahora bien,
Nehru iba a ser el primer ministro de la Unión India. En el año 1948, gracias, si se quiere, a todo lo que había hecho Gandhi, la India logra establecerse, se fortalece Nehru como primer ministro, pero lamentablemente el señor Gandhi es asesinado por un fanático. Muere entonces el señor Gandhi, Mahatma Gandhi. Un año después, vamos a hacer un espacio para que ustedes puedan tomar nota, en el año 1949, gracias a la nueva constitución, la India se convierte finalmente en una república federal. Gracias a la constitución, la India se convierte en una república, y ahora sí hagamos nuevamente un espacio para que quede bien prolijo. Entonces se convierte en una república federal, la República Federal de la India. Esto, señores, fue la historia, o si se quiere, el relato breve de todo lo que fue el proceso de la independencia de la India, destacando sobre todo la figura del señor Mahatma Gandhi como el líder de esta revolución pacifista en la India que logró así en el año 1947 la independencia de la India. Muchas gracias por acompañarnos. Si tienen dudas, pueden resolverlas haciéndonos sus respectivas preguntas.